Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz y me pueden encontrar en Instagram, Twitter y TikTok como Armando-MKT. Y en este episodio tengo a un emprendedor que había conocido hace cerca de 4 años en Barcelona. Un emprendedor que comenzó muy, muy joven y que me contó en ese entonces su historia como emprendedor y pues lo invité a platicar ya varios años, una pandemia y quién sabe cuántas cosas después. Y es Pau García Milá. ¿Cómo estás, Pau? Pues muy bien, muy contento de estar acá contigo, Armando, de verdad. Oye, Pau, nada más para recapitular un poco, me habías contado que tu primer emprendimiento fue a los 17 años, ¿es cierto? Ha llovido desde entonces. Tengo 33 y 3 hijos, pero imagínate, sí, a los 17 empecé. Wow, es que aparte, bueno, de que eres una persona muy joven, algo me habías contado de que en tu casa siempre traían como esa idea de como que te impulsó a comenzar a buscar algo propio, no necesariamente para trabajar para otra empresa, ¿no? Sino buscar algo propio. Tu primer emprendimiento, si no me equivoco, resultó un éxito y lo compró Telefónica en su momento, ¿no? Es correcto, Telefónica nos compró y es curioso porque después también de esa adquisición yo decidí irme para buscar, pues, ya sabes, cosas nuevas y demás, pero fue interesante porque realmente la primera decisión que tomé después de poder trabajar para una multinacional fue no trabajar para una multinacional. Ujú. Y a partir de ahí, tus emprendimientos, ¿por qué rumbo se fueron? Yo me acuerdo que tenías algunas iniciativas que jugaban mucho con el networking, con formas Eh, Perdón, acaba, por favor. Perdón. con formas de conectar de acuerdo a las skills y a los intereses de los profesionales para generar este tipo de redes de apoyo. Eso se mantuvo totalmente, de hecho, y así fundé Idea Foster, que nació en 2014, el año también de la adquisición de iOS por parte de Telefónica. Idea Foster se dedica a ayudar a grandes empresas, sobre todo, aunque también algunas medianas, a innovar como lo hacen pues, las startups. Trabajamos con bastantes multinacionales de distintos países. Y la verdad que empezó a funcionar bien sobre 2016. Empezó a crecer y en 2018 fue adquirida por una empresa de un grupo americano llamado Advent International. La empresa se llama Cambia, de hecho es una empresa de América Latina. Tienen la sede en Lima y por eso Idea Foster pues, tiene hoy dos oficinas en Lima y en Barcelona. Igual te hablo de la historia, de la parte bonita de emprender. También fracasé en mil cosas y proyectos que no funcionaron. Ahora parece que todos eran adquisiciones. No, que va. Ha habido más fiascos que finales felices, yo creo. Y por ejemplo, ¿a ti qué lecciones te dan cuando un emprendimiento no sale como esperas o fracasa? Pues, Yo creo que cuando un emprendimiento no sale o fracasa, me doy cuenta de muchas cosas. Al final, en primer lugar, yo vivo en un país donde el fracaso está muy penalizado. En España, igual es igual en México, en Colombia está mucho y creo que también en Perú. O sea que igual yo creo que todos los que compartimos ADN y idioma tenemos el mismo problema con la palabra fracaso, porque al final has fracasado una vez, eres un fracasado. Algo no te funcionó, has fracasado. Has fallado, has fracasado. O sea, al final, el fracaso duele porque los demás hacen que te duela. Porque muchas veces has fracasado, pero no has perdido mucho dinero, puedes seguir, pero es la presión de los demás que te dicen, no, pero ¿por qué? Yo ya te dije, el ya te lo dije, mata más ideas que ninguna otra cosa. Entonces, por ahí mucha gente no vuelve a intentarlo. Yo siempre digo que el lugar con más ideas del mundo es el cementerio y no es WeWork, es el cementerio, porque hay mucha gente que se fue con cientos de ideas a la tumba y nunca las va a empezar. bueno, y tomando en cuenta que WeWork también está camino al cementerio. Bueno, entonces será el cementerio definitivo, porque ya, imagínate, las que ya habían más las de WeWork. Sí, y más WeWork que tuvo muy mal manejo de sus espacios, políticas en los últimos años. Pero Sí, es una pena porque hay veces que una persona puede revolucionar una empresa. Hay empresas que no serían lo mismo sin sus fundadores, para bien y para mal. Por ahí Tesla yo creo que no tendría el mismo espíritu sin Elon Musk y en cambio WeWork
habría podido funcionar mucho mejor si no hubiera tenido. Es mi opinión personal, por supuesto, igual me equivoco, pero creo que los gestores pues no lo hicieron bien. Lo que no significa que yo lo hubiera hecho bien, yo lo hubiera hecho peor, pero creo que ellos tampoco brillaron por hacerlo muy, 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 muy bien. Pero ahora que mencionas la parte del éxito y el fracaso al emprender, muchas veces, o alguna vez me comentaste que tú eres como un emprendedor serial. Emprendías una vez y de repente con lo que se ganaba o con lo que se capitalizaba, se reinvertía y sacabas una segunda startup, una tercera startup. El, la- el asunto aquí es, ¿qué es lo que te impulsa a si en algún momento tienes un revés o tienes un fracaso profesional, no rendirte, como lo hacen muchos, ¿no? Que les llega a descorazonar mucho esto de emprender. Eh, Igual yo creo que muchas veces también he pensado en rendirme y ha sido muy duro. O sea, por ahí realmente no me he rendido porque siempre ha habido un trasfondo de cosas que han funcionado, pero cada semana tengo ganas de rendirme con cualquier cosa que hago y al final encuentro una razón para no hacerlo. Y también, pues está tu faceta de comunicador. Yo me acuerdo, al menos de tus dos primeros libros, de tienes una idea, pero no lo sabes, y eres un gran comunicador, pero no lo sabes. Me acuerdo en aquel entonces cuando comenzabas algunas giras, pláticas que tenías en otros países, y bueno, cómo te empapabas de la cultura de los mismos. ¿Qué es lo que aprendiste cuando ya te internacionalizaste, cuando llegaste a otros países? Bueno, al final durante mucho tiempo yo solo viajaba entre tres países, España, México y Estados Unidos. O sea que literal durante algunos años mi pasaporte yo creo que tenía como 4 o 5 páginas de sellos de entrada a México y otras 4 de Estados Unidos. O sea que real conocía no muchos países, pero los conocía bien. Por ahí no me vas a pillar con ningún albur. Es imposible. O sea, no, ni aunque lo intentaras durante 10 horas conseguirías reírte de mí con un albur. Pero bueno, también me permitió entender el emprendimiento desde distintos puntos de vista, ver qué podía aprender España de emprendedores mexicanos, por ejemplo, y qué podía aportar también. Entonces, y lo mismo con americanos. Pero también la cultura americana yo creo que es muy distinta. Yo creo que precisamente hay algo que me hace mucha gracia, que es que México es un punto medio entre Estados Unidos y España súper interesante, porque a veces hay la mentalidad del todo gigante, las avenidas gigantes, los carros gigantes, las McDonald's gigantes, que es americano, pero por otro lado también hay un gen latino de, bueno, pues ahorita, tranquilo, tal, que esto es súper español. Y que, por cierto, es muy divertido porque o sea, yo para ti, Armando, soy latino. Yo te considero más hispano, o sea, Claro, porque, pero, bueno, o sea, igual ibas, sí, te veía más inclinado para el no, como no, lo siento, no. no, Pero si le... te cuento, para mí latino es más como latinoamericano, es decir, digamos Claro, De México hacia Argentina, de México para abajo, pero ya cuando incluimos España, pues ya es Hispanoamérica. Bueno, así lo veo yo. claro, pero si le preguntas a un alemán, él dirá, Pau es latino. O sea que es interesante porque a veces juego con la palabra, pero para un alemán, yo soy latino, pero es más, soy más latino que nadie, ¿sabes? Y los italianos también. Pero para un mexicano yo no soy latino. O sea que en resumen no sé muy bien lo que soy, pero cuando hablo de latino me incluye a mí, ¿vale? Porque yo, para un europeo, yo me veo, yo somos latinos. Cuando hablamos de los genes latinos, siempre nos incluimos dentro. Por eso cuando Rosalía ganó el MTV como latino, estaba toda América Latina enfadadísimo porque Rosalía no era latina y en cambio los alemanes decían, pero ¿de qué se quejan? O sea, ha ganado el MTV latino porque es latina. O sea, en fin, ahí hay un juego. Pero en cualquier caso, yo creo que México tiene una forma de emprender pensando a la americana, a Estados Unidos, pero a la vez una forma de trabajar pensando en la española. Entonces me parece divertido esa mezcla porque creo que es bastante única. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, en España algunos emprendían. Por un lado, los impuestos son mucho más mayores que los que hay en Latinoamérica.
Por otro lado, me tocó ver en las universidades que los formaban esperando entrar a trabajar al mundo laboral. Y como no, muchas veces no hay tantas oportunidades, veíamos fenómenos tan raros como gente que entraba como becario a los 30 años a una empresa, ¿no? Cosa que... Sí, hay un paro juvenil enorme en España. Ahora en la pandemia se ha disparado un 25% y yo creo que es por una mezcla de muchísimas razones. Hay una gran mayoría de gente joven que quiere trabajar y le cuesta encontrar oportunidades y si las encuentra están muy mal pagadas. En valor absoluto, igual pues es buen dinero, pero literal no da para vivir en Madrid en un piso. O sea que al final es interesante porque ahora con esto de la pandemia pues mucha gente intenta trabajar remotamente, se va a un pueblo de Burgos, que se vive muy bien en Burgos, buena morcilla, y ahí con lo que gana, teletrabajando en una empresa de Madrid, pues vive bien. Pero en Madrid dormía en un piso compartido. Igual que pasa con Silicon Valley, con San Francisco, ¿verdad? Que ahora se van a muchos a Austin, Texas y viven súper bien, mientras que en San Francisco vivían fatal. Entonces, lo mismo pasa en España. Hay muchos jóvenes que quieren, pero no encuentran oportunidades. También es cierto que muchas veces también existe una una esperanza de poder también encontrar un trabajo de algo por lo que uno ha estudiado. Al final, nadie de mi generación en España, o muy pocos, igual digo nadie, alguien se me enfada, pero muy pocos han pasado hambre. Igual nuestros abuelos en la posguerra, todos sabían lo que era el hambre y todos los de yo creo de los dos bandos, más de los del republicano, no te voy a engañar, pero en general sabían lo que era el hambre y no jugaban con unos mínimos. Ahora mi generación, pues siempre, gracias a Dios, hemos tenido una cierta comodidad en este aspecto de que hambre no pasas, igual vivirás con más o menos lujos, pero está muy instaurado. Entonces, yo cuando veo gente de mi generación luchando por encontrar trabajos para lo que se ha formado, a mí personalmente me gusta y creo que es el camino. Hay una fundación llamada Fundación Princesa de Girona, que tiene un proyecto que se llama Rescatadores de Talento, que ha ayudado de momento a 5.000 jóvenes a encontrar un empleo de lo que han trabajado, de lo que han estudiado. Hay gente que tiene 2 carreras, un máster, un doctorado, y que con este currículum, que en Alemania, en Reino Unido, en Suiza, estaría cobrando muchísimo más, en España le cuesta encontrar un empleo. Entonces, yo creo que el problema no es tanto de la gente joven, sino más de las empresas y de la mentalidad de muchas empresas. Incluso, por ejemplo, bueno, en la crisis que tuvieron de 2008 a 2012, me tocó conocer a muchos españoles que venían a México y encontraban las oportunidades que allá no encontraban, pero también... Es correcto, ¿eh? Esto pasó muchísimo. Hay muchísimos españoles que emigraron a América Latina en la crisis económica y muchos se han quedado porque se vive muy bien. Obviamente, yo creo que hay que diferenciar y hay que partir qué es vivir bien en muchas piezas, ¿de acuerdo? Depende en qué ciudades, pues la seguridad es un tema, pero es que en España también hay lugares donde tú no te meterías con el iPhone en la mano, ¿sabes? O sea que al final depende de qué zonas y depende de tal. Lo que a mí no me gusta es cuando alguien asocia un país con un tema. Por ahí, ok, Venezuela en general me permito asociarlo a cierta inseguridad, pero es temporal. Mi socio, ex socio es venezolano y él siempre bromea que viene del Harvard de la inseguridad, como que sabe todo, ¿sabes? Pero en general, cuando hablas de países que no están en una crisis tan profunda como la de Venezuela, pues México, Colombia, Perú y demás, a veces desde España se suelen ver como, uy, pero cuidado, porque es inseguro. Y digo, pero ¿cómo? O sea, no te equivoques. O sea, donde voy hay la misma o más seguridad como puedo tener en Barcelona. Entonces, yo creo que hay que partirlo. Entonces, hay mucha gente que se fue y se quedó, porque literal, pues puede vivir, yo creo que muy bien y muy feliz. Tengo amigos que dejaron trabajos aquí bien pagados para irse a vivir unos años a América Latina porque les apetecía conocer países nuevos, culturas nuevas y también, ¿por qué no?, vivir mejor. Al final, alguien que gana 30.000 euros al año, como 35.000 dólares al año en Madrid, puede
vivir en un piso muy pequeño o en una habitación compartida con otras personas. A veces pues prefieren perder una parte del salario y poder vivir mucho mejor en otros lugares. Entonces se dio esto combinado con que en América Latina a veces pues traer talento de fuera es algo que suele gustar, cosa que es divertido porque a mí me cuesta comprender y pasa en todos los países. En España les gusta mucho traer a suizos o a franceses, a México a veces les gusta traer españoles o estadounidenses. A Estados Unidos es una excepción, les gusta solo los suyos, pero en general yo creo que tenemos un problema todos los países, que es que no nos gusta lo nuestro. Quitando Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, que les gusta lo suyo, en general nos gusta el talento externo y es un problema porque no valoramos lo que tenemos en casa. Y que muchas veces ocurre que puedes traer un talento externo, por ejemplo, traer a alguien de Francia o de Suiza, y pues no tienen la formación que tendría un técnico español, pero también depende mucho de cómo se formen, ¿no? Tú, por ejemplo, No, también tienes total. Sí. esta faceta de formador. Sí, a mí me encanta, pero también tiene que gustarte. Yo creo que es algo que tiene que apasionarte porque o te gusta la docencia y la formación o nunca vas a encontrar una plena felicidad porque es un espacio donde no se paga bien la formación en general, un profesor de universidad o a no ser excepto el top profesores de una universidad que viven de eso, que son como las cátedras, los que hacemos clase un día, a veces otro y demás es por vocación, porque con lo que te pagan no vives y tienes que ponerle muchas horas que no te pagan para preparar el contenido y que esté siempre actualizado. Entonces, yo creo que hay cosas que uno las desarrolla por pura vocación. Profesores y profesoras de niños, enfermeros y enfermeras, profesores de universidad. O sea que al final hay ciertas profesiones que sí que requieren más vocación que otras. Policía. Policía, por ejemplo, bombero, ese tipo de profesiones que son. Sí, bombero también es un buen punto, pero bombero está muy apreciado por la sociedad. Por ahí tú ves un bombero y no piensas es un corrupto. Piensas, oh, gracias por tu labor. Por ahí ves un policía y te saltan todas las dudas, ¿verdad? O ves a un profesor y no piensas es el héroe de la sociedad. Ves, pues es el profesor y a veces vas y te enfadas porque reprobó a tu hijo. O sea que hay otros países donde tienen un respeto tan profundo por los profesores como lo pueden tener por los bomberos. Por ahí tú ves a un equipo de bomberos en un camión y no pararás a gritarles vagos, corruptos, no. Pues en cambio pasa en otras profesiones, políticos, policías. Bueno, es que los políticos sí se lo ganaron un poco a pulso, pero Sí, es cierto que todos los países tenemos escándalos políticos, pero que cuando sale uno gordo en América Latina, a mí me da mucha risa porque en España se roban 1 millón, 2 millones y es un escándalo que está 10 años dando vueltas. Ahora hay un escándalo que están juzgando creo que por 300.000 o 500.000 euros. En el México por ahí alguien se robó como 1.000 millones, la no sé quién ministra de Educación o algo, pero 1.000 millones. O sea, llega un punto que dices, no, ya te robaste 30 millones, ya con esto viven 7 generaciones, deja de robar. Pues no, más y más, y hasta 1.000. O sea, me cuesta entender las cifras. O sea, no sé, ¿sabes? Pues si vas a robar, ok, roba, pero no robes tanto. sí, de hecho es el caso de un gobernador que, que él, bueno, él robó buena parte del presupuesto y a él lo apresaron, pero la esposa se fue a vivir a Londres y ella pues se quedó con toda la fortuna y ya le está pidiendo el divorcio para quedarse ella Nah. con el dinero. Entonces, sí, es una telenovela. Pero, por ejemplo, también esto de la pandemia es como un gran cambiador de juego, ¿no? Digo, a ustedes les tocó meses antes que nos tocara aquí en América Latina esto del confinamiento, ahora a nosotros nos va, digo, a las dos regiones nos va mal, pero creo que en Latinoamérica tenemos, bueno, América en general tenemos el podium de la Sí. ignominia, ¿no? Con los tres países más afectados, pero, por ejemplo, ¿tú cómo lo viste y cómo ves que cambió la manera en que las empresas se tuvieron que adaptar? Yo lo viví desde la otra punta del mundo. En febrero de 2020 nos fuimos, mi mujer y mis hijos y yo, a dar una vuelta al mundo y nos pilló la pandemia. Inicialmente estábamos en Australia cuando el virus empezó a salir de Europa porque España e Italia estaban muy, muy mal.
Entonces empezó a venir, cerraron la frontera de Australia, ya nos habíamos ido a Nueva Zelanda, estuvimos en Nueva Zelanda, que lo gestionó súper bien la primera ministra, y nos quedamos encerrados en Nueva Zelanda, no podíamos volver, unas semanas de incertidumbre, y al final pues pudimos volver. Pero sí que fue una experiencia muy dura al darnos cuenta de que teníamos un problema muy grave, porque amigos de cualquier país, Estados Unidos, Canadá y demás, cada día nos escribían como, chicos, ¿están vivos? Sí, ¿por qué? Porque hemos leído que España es el infierno, o sea que cada día España era el peor lugar de la pandemia. Primero fue Italia, después España. Y esto también duele, ¿verdad? Y no saber cómo hacer. De hecho, la gente cuando estábamos volviendo, fueron 3 días de viaje duros, les decíamos, vamos desde Nueva Zelanda a España, nos decían, ustedes son idiotas. O sea, ¿cómo se van del mejor lugar del mundo para estar durante la pandemia al peor? O sea, se está yendo del cielo al infierno. Nueva Zelanda era el ejemplo de país que mejor lo estaba gestionando y España era el peor. Entonces lo vivimos y aprendimos, yo creo, a convivir con ello. América Latina en ese momento no tenía muchos casos y por ahí estaban bien, no lo veían tan cerca. Y después pegó fuerte, pero de repente ahora, hace unas semanas en España, la tercera ola fue peor, mucho peor que la primera. Y ahora está empezando a bajar, pero venimos de un pico de hace 1, 2, 3 semanas. O sea que yo creo que esto es un esfuerzo colectivo y creo que es una pena que todos los países del mundo no se hayan puesto de acuerdo. Creo que es más culpa de Donald Trump que de otra persona, porque él es quien rompió buena parte de todas las relaciones internacionales, pero creo que acabamos de pasar el momento más bonito que habría sido y que no será, ha sido el momento más feo, pero qué bonito habría sido ver una... Además que lo hicieran público, ¿verdad? Un Zoom con 219 personas que fueron los 219 primeros ministros de todo el mundo. De todo el mundo, desde el de Andorra hasta el de Estados Unidos, pasando por el de México y el de Nueva Zelanda. Todos haciendo un Zoom y poniéndose de acuerdo y colaborando. Todos juntos. Y habría ¿cuántos espectadores tendría una emisión de Twitch, de Zoom, de lo que sea, si hubiera todos los líderes mundiales, no los 7 países más ricos, los 10, no sé qué, el G7, pero China no, porque está Rusia, pero no, todos, en un Zoom, hablando del futuro de la raza humana y la pandemia. Qué bonito habría sido. 1.000 millones de personas lo hubiéramos estado mirando. Y seguro que hubieran salido cosas. Tú, el de Pfizer, ¿qué tal? ¿Qué tenéis en Alemania? Pues mira, tal. Espera, que llamo al CEO de Pfizer que entra. Espera, que Bill Gates quiere decir algo. Y no pasó. Y Al contrario, Donald Trump quería la ONU, no sé qué, quitar Europa y perdieron la oportunidad. Era un tema global y se ha tratado de forma nacional. sí, ni siquiera regional. Por ejemplo, lo que está haciendo la Unión Europea con las vacunas ya es algo regional, pero es 8 meses después. Entonces, digamos, se abordó de diferentes maneras y en el caso de las empresas, pues muchas se tuvieron que adaptar porque todavía tú y yo conocimos empresas que se negaban a ir a entornos online, ¿no? Digo, tú y tus emprendimientos han sido completamente aprovechando las plataformas digitales, pero de repente vimos que, por ejemplo, los restaurantes, ¿no? En muchos lugares pues tuvieron que recurrir a plataformas online para seguir vendiendo, cuando cierran los centros comerciales, cuando cierran los supermercados, todo eso, ¿no? Sí, sí, y todo el mundo tuvo que ponerse las pilas con videoconferencias. Me contaban el caso de una escuela de monjas de mi pueblo, que todo el mundo decía, las monjas están con el ordenador como nunca, o sea, van más rápido que cualquier hacker de Anonymous, ¿sabes? O sea, que al final, obviamente, el obligarnos a nosotros mismos a adoptar nuevas tecnologías, seguro que cuando pase la pandemia producirá un efecto de avance brutal en cuanto a la digitalización de las empresas. Lo que pasa es que personalmente me niego bastante a buscarle cosas buenas a esto. O sea, están muriendo millones de personas, aunque después digan, no, pues gracias a la pandemia esto, diré, no, gracias a la pandemia nada. O sea, pandemia, mierda. Por culpa de la pandemia pasaron cosas buenas, sí, pero preferiría que pasado, ¿sabes? Y por ejemplo, tú en tu experiencia como emprendedor, ¿qué cambios tuviste que afrontar a partir de que regresas a España y enfrentas esto? Sí, yo personalmente estaba en un momento de cambio extraño ya, porque el dar la vuelta al mundo, habíamos dejado nuestros trabajos, con lo cual estábamos emprendiendo algo nuevo y ya emprendimos en un mundo post-pandemia.
o no, durante pandemia, pero ya no era el mundo de antes. Fundamos una empresa que es totalmente remota, que se llama Founders y es una escuela de emprendimiento online. Ya directamente todo es online, no hay oficina, ni seguramente habrá oficina en el futuro, aunque acabe la pandemia. O sea que hemos empezado una empresa ya adaptada a los nuevos tiempos. Es mucho más fácil cuando empezaste ya dentro del problema que cuando cuando no lo viste venir, pero te encontraste dentro. Y justamente estaba leyendo del caso de Founders, porque has estado mencionándolo mucho en las últimas semanas. Es muy curioso porque usualmente cuando vemos lo de una escuela, siempre la gente busca, oye, ¿qué locación física tiene, no? ¿Dónde lo puede encontrar? Y era como el viejo paradigma, vamos a tener un espacio físico para aprender. Y ahora que todos, por ejemplo, los universitarios o incluso los niños tienen que tomar clases en línea, pues se ha convertido como en el nuevo normal, ¿no? Buscar primero qué plataforma vamos a usar para aprender y luego ya ver las cuestiones físicas, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que, y ahora hablas de mentalidad, la mentalidad es lo que más nos ha fallado durante esta pandemia a nivel empresarial, yo creo. Yo creo se ha demostrado que las personas nos adaptamos a cualquier cosa y eso es bueno. Por ahí pocos países han tenido rebeliones en la calle. Siempre hay cosas locales, pero no algo muy, 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 muy bestia. O sea, lo del Capitolio de Estados Unidos y fue por un tema político, no por la pandemia. Entonces, yo creo que la humanidad ha demostrado que si se tiene que quedar encerrada en casa, se va a quedar encerrada en casa y que no hay golpes de Estado en las primeras 10 economías porque esto pase. Entonces, creo que como prueba piloto de cómo gestionar una pandemia, yo creo que no nos aprobarían porque ha muerto mucha gente y podría haber muerto menos gente. Pero si algún día viene otra pandemia, yo creo que se habrá aprendido mucho. Y al final no olvidemos que cualquier virus tiene dos cosas que hay que medir: cuán contagioso es y cuán mortal es. Este virus es poco mortal, pero muy contagioso. Hace unos años tuvimos un virus muy mortal, pero poco contagioso, en el año 2010, en países como Arabia Saudí y demás. El problema es que tarde o temprano, no es si pasa, es cuando pase, va a llegar un virus que sea muy mortal y muy contagioso. Imagínate que el COVID fuera muy mortal, que en lugar de morir el X% de personas que mueren hoy, muriera un 50, un 60, un 70%. Ahora mismo habría 200 millones de muertos en el mundo. Y en ese sentido creo que hay que estar preparados, porque tarde o temprano va a venir un virus. Igual nosotros ya no lo vemos. Espero a nuestra generación, por favor, ya está, ok, ya tuvimos una, ahora nuestros bisnietos, que les toque la siguiente. Pero tarde o temprano vendrá un virus que sea muy mortal y muy contagioso. Y ahí es donde tendremos que aplicar el modelo neozelandés. Y justamente que veías esto del paradigma del modelo de pensamiento, ¿qué barreras tuviste que derrumbar ahora que salió el proyecto de Founders? Pues barreras para poder emprender en cuanto a la pandemia, ¿te refieres? No solamente en cuanto a la pandemia, sino en cuanto al pensamiento del público, ¿no? Que todavía traían como el viejo esquema de cómo se vivía y el cual están ustedes planteando para Founders. Sí, en nuestro caso he de admitir que nos encontramos un terreno bastante labrado porque proponemos un modelo donde alguien que quiera emprender puede registrarse en Founders, puede darse de alta, paga una cuota de $17 al mes, o sea que tampoco es un gran gasto de miles de dólares, son $17 o 15 euros. Y a partir de ahí empieza a acceder a todo el contenido. Son muchos cursos, desde generar ideas hasta aterrizarlas, marketing, crear páginas web, modelos de negocio, mil cosas. Te estoy haciendo un anuncio, pero me lo has pedido. Entonces, nosotros, en nuestro caso, ya nos encontramos terreno bastante labrado porque no inventamos nada. Hay referentes en nuestro sector, Doméstica, Platzi, latino de ustedes, no de nosotros. Pero que son muy buenos y que han hecho muchísimo trabajo y además muy buen trabajo. Y lo digo desde la absoluta admiración. Yo creo que puedes competir con alguien y a la vez admirarle, y es a mí lo que me pasa con muchos referentes de nuestro mercado. Sí, incluso, por ejemplo, el caso de otra plataforma, esta es Creana, que fue fundada Buen punto. en Perú por un empresario que fue a Estados Unidos, estudió allá y dijo, oye, lo que están haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos con Masterclass, que te puedes pagar para tener clases de Martin Scorsese, de Annie Leibovitz,
de Jodie Foster, de gente Sí, sí. muy experimentada, y lo llevó a ese emprendimiento. Entonces, si este emprendimiento que es regional, que nace en Perú, lo puede armar, pues quiere decir que ya lo físico no es un límite, ¿no? Las barreras solamente son ideológicas. Pues que esto ya, yo creo que ya lo sabíamos y ahora lo estamos viendo. Es decir, en Internet no hay fronteras y esto lo sabemos. Entonces, lo que pasa que hay veces que todavía tenemos el síndrome del impostor, que es el no creer suficiente en nosotros mismos. No, pues que yo soy español, es que ¿quién me va a comprar siendo americano? Pues depende, si el producto es bueno te van a comprar. Y ¿qué es que yo soy peruano, me va a comprar un mexicano? Depende, el producto es bueno, sí. ¿Tienen otro producto que sea mejor? No, pues claro que te van a comprar. Y así funciona en todos los sentidos. Es decir, mmm, ¿cuántas empresas hay que de alguna forma están consumiendo productos de otros países y ni lo saben ni les importa? Viven felices con ello. Sí, por ejemplo, me sorprendió la vez que fui a Barcelona que mucha gente en España no sabía que Bimbo era marca mexicana. Creían que era marca española. Me acabo de enterar. ¿Cómo que Bimbo es marca mexicana? ¿Es algo patrio, Bimbo? ¿El pan Bimbo cómo va a ser? Venga, hombre, vete a otra casa a inventarte mentiras. Es tipo, Bimbo es más español que la sangre y la paella. Sí, justo, Eh, justo. O por ejemplo, la gente que creía que la cerveza Heineken es alemana, ¿no? Cuando realmente es holandesa, ¿no? bueno, o que ustedes han inventado el coronavirus a través de la cerveza, Corona. Claro, Ah, bueno, siempre hay. viene de ahí. Pero que por ahí hay gente que al inicio de la pandemia dejó de comprar cerveza Corona porque se llama coronavirus. Hablo de americanos que su cerebro cabe en un cacahuete, pero no todos, algunos. Pero supermercados americanos que toda la cerveza estaba agotada y había pallets de Corona que no la cogían porque, claro, coronavirus. O sea que al final a veces nos centramos en algo ridículo y así nos va. Y además que hay empresas que aprovecharon toda esta parte de que todavía tenemos necesidades latentes y lo aprovecharon, ¿no? Por ejemplo, las apps de delivery, ¿no? A Uber Eats, Rappi, Postmates, similares, pues Sí, aprovecharon que tenemos Globo en necesidades. España, sí, sí, y lo hicieron. De hecho, Globo salió en la prensa hace unos días en España porque habían empezado a hacer tests de coronavirus, pero que lo compras y viene un sanitario a tu casa y te lo hace y te da el resultado y se va. Y aparte de la comida, el delivery y demás, pues se han adaptado. Y yo lo aplaudo. Hay gente que les criticó, no, pues que se aprovechan. Pues no, no es que se aprovechen. Es que gracias a ellos tú vas a poder hacerte un test sin irte a un centro sanitario. Sin ellos tienes que irte a un centro sanitario, hacer cola con otras personas que están tosiendo y tienen fiebre, que estadísticamente algunas tienen coronavirus y quizás contagiarte allí. Con lo cual, ¿que aplaudimos la innovación o los criticamos porque ganen X durante una pandemia? Pues depende. ¿Ganan gracias a darme algo a mí que me facilita la vida? Sí, les aplaudo. ¿Ganan a costa de comprar mascarillas baratas y venderlas caras cubrebocas? Que mueran quemados en el infierno. Es especulación con una necesidad que la gente está muriendo. Pero yo creo que hay que diferenciar muy bien de emprendedores que se están ganando la vida muy bien y ganando mucha plata por hacer algo que ayuda a la gente en tiempos de pandemia. Para mí esto no es aprovecharse, sino emprender en tiempos de pandemia y mejorar la sociedad, de emprendedores parásitos que empiezan a comprar millones de litros de gel y de mascarillas, cubrebocas y guantes y los revenden carísimos porque saben que la gente pagará lo que sea. En España, el gobierno puso un límite por ley de 1 euro, $1,20 por cada cubrebocas de esta de mierda quirúrgico de telita. Un puto euro, perdón, pero que te recomendaban cambiártela 3 veces al día y tuvieron que poner el límite. Ahora que ya pasó ese momento que no había demanda, a la farmacia me vendieron el otro día una caja de 50 y valía 9 euros. Y hace nada estábamos pagando 1 euro por cubrebocas y ahora 50 vale 9. Y seguro que antes de la pandemia 50 te valían 4 o 5. Entonces, ¿en qué momento alguien empezó a enriquecerse a costa de subir el precio artificialmente para que yo pagara 1 euro por cubrebocas? Eso no es un emprendedor.
Sí, a especular. Por ejemplo, cuando salieron los famosos KN95, que decían que eran los que tenían mayor protección, pues había gente que las acaparó y los estaba vendiendo más o menos el equivalente a $250, un paquete de 20 KN95. Por Cuando eso, y sí, para mí, no sé cuánto quieres este podcast que no haya swearing y malas palabras, pero es explícito, para ¿no? mí son unos hijos de puta que se han aprovechado de la pandemia y que deberían estar en los últimos en la vacuna y los primeros en morirse. Y ahí acaba mi opinión suave de la gente que ha hecho dinero con esto, porque ha muerto gente por culpa de no ir suficientemente bien protegida, porque estos estaban ganando dinero. Pues cero respeto, todo el desprecio. Pero por otro lado tenemos como el lado del emprendedor ético, ¿no? Como dices, el que resuelve cosas, el que busca soluciones. Pero igual incluso no diría ético, diría emprendedor. Se gana la vida y a veces se ganan mucho dinero y se hacen ricos y millonarios. Pero lo hicieron a partir de dar algo bueno, no de subir el precio artificialmente de otra cosa, ¿sabes? O sea, el emprendedor es el más odiado de América, decían, que compró insulina y le multiplicó el precio. Este es un ser despreciable. Pero por ahí un emprendedor que empieza a ofrecer tests de coronavirus a domicilio, lo aplaude, además que vienen con un sanitario para hacerlo bien. O sea, perfecto. Porque la gente que se pueda permitir pagar eso, que son como $90, se lo va a permitir y se lo va a pagar. Y va a venir un sanitario y le va a hacer el test. Pero es que es solo para los ricos porque vale mucho dinero. De acuerdo. No, $90 depende. Clase media, si quieres. De acuerdo. Pero las 100.000 personas que se hagan esto en casa no irán a un centro sanitario. Con lo cual, cuando alguien que no quiera o no pueda pagar los $90 vaya al centro sanitario, no habrá cola. O no se va a contagiar del rico que se lo hizo en casa. O sea que es bueno para todos. Es bueno para el emprendedor porque se hace rico, es bueno para el rico porque se lo hacen en casa y es bueno para el pobre porque el rico no le va a contagiar o él no va a contagiar. O sea que al final es bueno para todos que exista esto, ¿verdad? Entonces mi vara de medir es cuando un emprendedor hace algo que es bueno para todos, haya una pandemia, pulgares arriba y que se haga millonario. Le respeto. Y por ejemplo, bueno, este espíritu emprendedor, pues tú lo has llevado y has tenido como estas formas, ya sea en Idea Foster, en iOS, ahora en Founders. Pero tú consideras que la gente, sobre todo ya sea por el desempleo o porque siempre estuvo esa pulsión, se ha visto con mayor interés en emprender. Sí, yo creo que la gente se ha visto con interés y también con necesidad. Y en cuanto al emprendimiento, es muy peligrosa la necesidad, porque es un entorno donde el 80% de ideas fracasan y es muy duro fracasar, más en un entorno donde te van a llamar fracasado. Entonces, quien emprende por necesidad tiene todo mi respeto, pero a la vez no es lo que yo recomiendo. Por necesidad es muy duro emprender porque a veces cuesta mucho encontrar la idea que funcione. Lo mejor es emprender por vocación, no por necesidad. Sí, que bueno, en 2020 muchos emprendieron más por necesidad y habrá que ver quiénes funcionan, pero hemos visto que todos los emprendimientos que han sobrevivido en el largo plazo es porque surge la vocación y les da la oportunidad de irlo construyendo con el tiempo, mejorando, aprendiendo, en lugar de, me quedé sin dinero, entonces tengo que hacer algo, ¿no? Es correcto y de nuevo tenemos que tenerle mucho respeto a la pandemia, pero porque la gente que lo minimiza o dice que una tontería, yo pienso, tienes suerte de que no te ha tocado en tu familia fuerte, pero a la vez también pensar en cómo será el mundo cuando ya no haya esa pandemia. Y por ejemplo, en el caso de Founders, tú también armaste un equipo que les ayudara con esto, que tanto el conocimiento como los contenidos, ¿qué es lo que tú tuviste que tomar en cuenta al momento de decir, vamos a mentorear a las personas que buscan emprender, pero necesitamos estos elementos clave? Yo personalmente, cuando empecé a buscar gente para Founders, me rodeé de un equipo que en mayor parte ya conocía y con quien había trabajado en anterioridad, algunos hacía más de 10 años,
pero opté por una apuesta segura, ¿verdad? Porque era un tiempo muy incierto, muy difícil y no sabía si iría bien o iría mal. Así que aposté por algo, jugar en casa este partido. Entonces, cuando pase un poco esta tercera ola, yo creo que esté un poco más tranquilo gracias a la vacunación, voy a empezar a plantearme pues contratar a gente externa. Que también está la parte del networking, ¿no? De cómo vas haciendo una red de contactos, cómo los vas incluyendo. Para ti, ¿qué tan importante ha sido en tus emprendimientos el ir conociendo gente que aporte a cada uno de los proyectos, aunque sea con consejos y conocimiento? Pues es necesario siempre, yo creo, rodearse de un equipo que sepa más que tú de lo que hacen. No tiene sentido contratar a un director o directora de marketing que sabe menos de marketing que tú. A no ser que no te dediques al marketing absoluto, pero si contratas a alguien que sepa menos de marketing que tú, es que no buscaste bien, porque no creo que tú seas el que más marketing sabe del mundo, ¿me entiendes? Entonces, cuando buscas a un financiero que sabe menos de finanzas que tú, es que no has buscado bien. O que sí que has buscado bien, pero has decidido no contratar porque te ha dado miedo al que sabe más que tú. Entonces, el concepto de montar un equipo es que todo el mundo que hay sepa más que el resto de lo que hace, que el de marketing sepa más de marketing que ningún otro, que el de tal. Esto que parece muy lógico, todavía hay algunos empresarios y empresarias que no lo tienen nada claro. Y bueno, ya para entrar a esta última parte, ¿cómo dirías que tú has cambiado como persona y como profesional en este último año, en este de febrero, marzo 2020 a febrero, marzo 2021? Pues yo he cambiado muchísimo, muchísimo, pero ya tenía previsto cambiar en esta época sin una pandemia. Dejamos los trabajos, nos fuimos a dar la vuelta al mundo y el objetivo era emprender, pero cambiar el ritmo. Tuvimos nuestro tercer hijo, que nació en octubre, y ha sido muchos cambios en nuestra vida. Por primera vez en 15 años puedo trabajar desde mi casa y me gustaría no dejar de hacerlo cuando pase la pandemia. O sea que en el fondo era un cambio de vida que nosotros habíamos ya previsto y que queríamos, pero por otro lado, la pandemia lo ha hecho todo más raro. No sabríamos, no sé decir cómo habría sido sin la pandemia, pero sé que como ha sido, no lo cambiaría. Aparte nació mi hijo pequeño y se lo debo todo. Bueno, y ya por último, ¿no extrañas un poco de las conferencias a las que te invitaban a México, a otros países que yo me acuerdo que me contabas aquella vez que pues ibas, pero ya te pagaban el viaje y era pues, bloqueabas varios días o una semana para viajar? Muchísimo, sí que lo echo de menos, pero muchísimo. Aparte lo que dices es cierto que por ahí, pues una vez alguien me permitía poner el pie en México, decía, no, pues la conferencia es un martes y les decía, no, pues el billete de vuelta que sea el sábado y me quedaba a ver amigos, ir a reuniones, todo. O sea, era espectacular. Yo estuve un tiempo que estaba viajando a México cada 2 semanas y era divertidísimo al entrar en Estados Unidos porque me decían, ¿por qué has estado 37 veces en México? Y yo, bueno, trabajo. Pero que no les importaba nada el resto. Tenían curiosidad para saber por qué había ido 30 veces a 37 a México. Era la única pregunta que me hacían en la frontera de Estados Unidos. Yo pensaba, cuando entro a México, me sonríen y me dicen bienvenido de vuelta. No me preguntan por qué fui a Estados Unidos 14 veces. Entonces era como ridícula la pregunta. Luego empecé a ir a Colombia mucho y subieron el tono y eran bastante más desagradables en Estados Unidos. ¿Por qué fuiste 14 veces a Colombia? ¿Qué hiciste? Que bueno, con México erais más amables, cabrones. Pero bueno, en cualquier caso, sí que lo extraño y la verdad que me gustaría varias cosas. Me gustaría volver a poder viajar y me gustaría volver a México. Por alguna razón, yo creo que también estaba yo un poco ya, México estaba saturado de Pau y pues dejé de venir y empecé a ir a otros lugares y la verdad que lo extraño bastante. Me encantaría volver a México por temas de conferencias pronto. Igual, libros, ¿te gustaría volver a sacar un libro? Digo, yo te conozco tres. Sí, hice otro en inglés como publicación científica llamado Strategies Digital. Founders tenía que ser un libro y al final fue una escuela online. O sea, al final
No sé si el formato será este o no, pero contenido estoy creando ahora más que nunca, muchísimo más que nunca. Perfecto. Y bueno, nada más para agradecerte y por haberme dado este tiempo. Sé que allá sigues en Barcelona, ¿verdad? En San Cugat. Sí, en San Cugat, correcto, mi pueblo. Sí, pueblo, bueno, un pueblo, pero a mí me parece increíble. Yo llegué a ir un par de veces y es muy tranquilo, es muy ameno. Sí, igual vivo a una zona más pequeña de como 8.000 habitantes, desconectada un poco de Sant Cugat, pero sí, sí, igual te digo, hay veces que me parece demasiado grande esta zona y me iría a un pueblo de 100 habitantes. O sea, que ya te digo yo, imagínate cuando aterrizo en México, en Ciudad de México, cómo me siento. Si mi pueblo de 8.000 me parece grande, imagínate, 8.000 en Ciudad de México es una cuadra y media. Sí, pues, por ejemplo, México es como 8 veces lo que es Barcelona, entonces sí es una O cosa, 10. o 10. Y bueno, para quien quiera conocer más de ti, seguirte en redes sociales, ¿en cuáles te pueden encontrar? Pues en Twitter soy Pau, lo siento de decepcionar, no es Paulina Rubio ni Pau Gasol, @Pau soy yo. En TikTok estoy desde hace muy poco y está como explotando, no me lo esperaba, soy Pau García Milá, y en Instagram y en LinkedIn también, Pau García Milá. Perfecto. ¿Y Founders, cómo llegan a él? Pues entrando en founders.com se escribe founder de fundador en inglés y una Z, founder Z. He leído founders, pero acaba en Z, no en S. Y ahí pues pueden darse de alta y nos vemos dentro, porque yo estoy cada día conectado al Slack, o sea que será un placer poder vernos, lo pueden probar. Creo que el coste de entrada lo hemos hecho para que no sea alto, y a partir de ahí, pues cuando quieran, ahí estamos. Perfecto, Pau. Pues te agradezco que me hayas dado este espacio. Sé que para allá ya es tarde comparado con acá en Ciudad de México, son 7 horas más tarde. Las Y 10 de la noche, sí. las 10 de la noche que van a ser las 3 de la tarde. Y bueno, Sí. te agradezco y bueno, a mí me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MQT, founders.com, founders como fundador en inglés, founder y Z. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.